y tenemos en esta noche a María Teresa Álvarez, que todos nosotros la conocemos porque durante mucho tiempo pues, estuvo en la televisión española, pero aquí en Asturias. Ella nació en Candás, es conocida y querida de todos, es periodista y luego pues como muchos de los periodistas acaban siendo también escritores y buenos escritores. Dentro de la biografía de ella hay una cosa simpática que voy a contar, y es que fue una de las primeras cronistas deportivas, y antes de empezar este acto estuvimos hablando y me dijo que había sido en el año 1972. En el año 1972, mujeres que escribían de deportes, yo creo que no había ninguna o casi ninguna. Y luego también, pues, todos nosotros lo hemos visto, lo hemos conocido, llevó el programa de Panorama Regional, fue la primera presentadora de Panorama Regional que durante tanto tiempo, durante tantos años estuvo en la televisión asturiana. En el año 1987 se fue a Madrid, porque casi todos los periodistas, los buenos y a veces también los brillantes, pues acaban siendo Madrid. Madrid es un poco donde está el gran periodismo, el periodismo nacional. Y allí en televisión, ingresó en Televisión Española y fue su directora del programa Cultura y Sociedad, Mujeres en la Historia. Ella sabe mucho de todo el tema de las mujeres y de los avatares de las mujeres en la historia. Y voy a decir que ha publicado 15 libros en total y que la primera novela histórica como escritora fue La última pasión de Carlos V, que también a lo mejor pues, nos comenta algo, porque la conferencia de esta tarde, la charla de esta tarde es sobre la madre de Carlos V, Juana de Castilla, conocida así popularmente como Juana la Loca. Bueno, pues vamos a agradecerle a María Teresa su estancia aquí en la Basílica y por supuesto también su brillantez como periodista y como escritora. Y en primer lugar vamos a ver un documental sobre esta reina española y después pues, ella nos contará algunas cosas y también si alguna persona quiere preguntarle algo o decirle algo, pues estupendo, ¿eh? Lo primero de todo, pues la damos un aplauso porque se lo merece. Muchas gracias, señor rector de la Basílica, querido don Manuel Robles. Muchas gracias por invitarme a participar en la actividad cultural de la Basílica. A todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber venido aquí, llenar este local. Yo la verdad es que pensaba, digo, para 4 personas, porque Juana de Castilla, el libro ya tiene unos años, es mi penúltimo libro. De todas formas, aprovecho, pues si a Manuel se me olvida, y como está la librería central ahí, con libros, si alguno lo queréis adquirir o algún otro, yo os lo dedico encantada después. Estoy contenta de estar aquí con todos vosotros. Gijón es para mí como, no voy a decir que es el barrio más importante de Candás, pero ya está dicho. Y estoy encantada de estar aquí, pero sobre todo estoy encantada porque la protagonista de esta tarde-noche va a ser doña Juana de Castilla. Y eso me llena de alegría y de emoción. El primer contacto que tengo con la hija de los Reyes Católicos es cuando hago la serie de Mujeres en la Historia. El capítulo de Juana es uno ya de los últimos. Me da, no vergüenza, pero un poco de reparo, porque todavía soy presumida que me veáis en el capítulo que está rodado hace 20 años, ¿eh? O sea que bueno. Entonces, fue mi primer contacto con ella. Y me pareció un personaje a reivindicar, porque los mitos son siempre muy malos y la vida de doña Juana es un auténtico mito. Bueno, no digo nada más, vamos a ver el capítulo, luego lo comentamos y hablo también del libro. Así que cuando queráis podéis poner el vídeo ya. Gracias. La verdad es que el libro está en mayor profundidad planteando todos estos interrogantes, pero antes de nada quiero haceros partícipes
partícipes, algunos de los que están aquí estuvieron conmigo, he tenido la inmensa suerte, y ha sido un momento emocionante, porque este libro de Juana lo he presentado en la Capilla Real de Granada. Entonces, fue precioso, no solamente por el sitio en sí, sino porque fue hace ahora un año, no sé si el 9 de noviembre o otro día, no sé el día exacto, pero se celebraban los 500 años del traslado de los restos de los Reyes Católicos a la Capilla Real de Granada, porque antes habían estado en San Francisco, en la Alhambra. Entonces, dentro de los actos oficiales, tuvieron a bien, y tuve el inmenso placer de que incluyeran la presentación del libro de Juana, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que tuve que hacer esfuerzos para no emocionarme, y me acuerdo que terminaba diciendo, desde luego, es estupendo, Juana estará contenta y sorprendida por el protagonismo que le damos dentro de los actos oficiales, y sin duda la Reina Católica agradecida por ese recuerdo de su hija, ¿no? Fue muy emocionante. Del libro, poco más puedo decir que lo que está planteado en el programa, aunque sí hay un dato que dice Luis Suárez, a quien quiero muchísimo. Yo no sé si Luis Suárez vive o murió. Creo que ha muerto. Que está aquí desde luego ha muerto, claro, porque tenía muchos años. Hay una cosa que dice que yo ahora, después de escribir el libro, le llevaría a la contraria y polemizaría con él. Juana no quiere que vuelva a su padre cuando se queda viuda. No quiere, es Cisneros el que lo trae, ella no quiere que venga su padre porque su padre la defraudó terriblemente en Benavente cuando no quiso hablar con ella, ¿no? Y eso está documentado, que ella no quiso que viniese su padre, pero Cisneros lo llamó. Y una vez que está delante de él, Juana pues la educó su madre para acceder, ¿no? No sé vosotros qué pensaréis, pero para mí es como clarísimo, tiene mucha razón Bethany Aran. Bethany Aran no cuenta una cosa, es la americana, que está casada en Sevilla, que es una estudiosa de Juana, es una historiadora fantástica. Ella no hizo un matiz que ahora los que leísteis el libro yo lo cuento. Cuando habla de los celos necrofílicos que se le atribuyen con el cadáver, es porque en un momento dado van por la noche en Castilla, con frío, y hay un convento cerca y quieren resguardarse en el convento. Y Juana no quiere, dicen que Juana no quiere, porque está regentado por monjas y tiene celos necrofílicos. Y lo que se sabe es que los cartujos eran los que custodiaban el cadáver de Felipe. Y tienen tenían una norma que los cartujos no podían estar bajo el mismo techo donde hubiese mujeres que no fuesen de la realeza. Porque claro, algo es inexplicable. Si hoy no quiere que estén en un convento regentado por monjas, ¿por qué luego lo deja tranquilamente en Santa Clara y ella va a vivir al palacio? Porque ella no vive en el monasterio, ella vive en el palacio y visita de vez en cuando esto, ¿no? Y entonces es por eso. Quiero decir que yo creo que Juana, que no quería gobernar, y eso estoy de acuerdo, y no estaba preparada porque era la tercera de los hijos de los Reyes Católicos, ella no quería gobernar, pero es que nadie la ayudó. Y creo que se han utilizado muchas de las reacciones que ella tenía como gesto de locura. Todos sabemos que en determinados momentos de la historia lo que hacían las mujeres que no se atenían a los cánones establecidos en la época, pues eran consideradas de extrañas, unas de brujas. Por ejemplo, en el siglo XVII todavía las monjas que sabían latín eran examinadas por un tribunal, porque una mujer no podía saber latín, era algo extraordinario. Si se dictaminaba que era influencia divina, pues entonces el camino era hacia la santidad, pero si les parecía que no era bruja, y muchas fueron condenadas a la hoguera. Entonces quiero decir que cuando las mujeres tuvieron comportamientos extraños, y la mayoría de las reinas tuvieron, y de las mujeres sin ser reinas, tuvieron que soportar que sus maridos tuvieran amantes, con mayor o menor resignación, haciendo lo mismo que hacían ellos, pero a ninguna se le ocurría de la reina protestar en público, y Juana lo hacía. Juana sabía de sobra que su madre era desgraciada, porque Fernando el Católico tenía relaciones con todas las señoras que se le ponían delante, que tuvo cantidad de hijos, pero Isabel la Católica era distinta, tenía una formación distinta, era reina, quería Castilla por encima de todo y aguantaba. Juana no tenía nada más que a su familia y a su marido.
Y entonces por eso protesta, ¿no? Porque ella está en referencia a su marido. Aunque en un momento dado eso de locura de amor tampoco es cierto, porque toma partido por su padre y no por su marido. ¿Cómo se puede estar cuerdo después de 40 años encerrado en un sitio? Yo he escrito el libro, parte del libro lo he escrito cuando el confinamiento, en los 3 meses que estuvimos prácticamente encerrados, ¿no? Y eso me ayudó también a meterme más en el alma de Juana. No podía salir, bueno, era algo tremendo. Entonces yo cuando, muchas veces hablando de, y creo que es un personaje a reivindicar, y de hecho, muchos historiadores, bueno, Alvar, que es mi amigo mío, Alfredo Alvar, está convencido de que está totalmente loca. Yo no sé por qué él está tan seguro, pero bueno, en fin, tampoco yo debo estar tan segura de que no tenía algún trastorno, que podía tenerlo, pero desde luego las reacciones de Juana con los comuneros, con su hija Catalina cuando se pone en huelga de hambre, que es niña, y luego se marcha a los 3 años a casarse y no hace nada, son pruebas clarísimas de que Juana piensa y no está loca, ¿no? Está enferma, y siempre lo digo, claro que está enferma, pero está enferma de falta de cariño. El libro me aprendió muchas cosas y me reafirmó en otras. Y una de ellas es que yo creo y estoy convencida de que una de las mejores medicinas es contar con el afecto y el cariño de los que nos rodean. Y Juana estuvo sola siempre, siempre. Entonces yo creo que ese fue el problema, la desgracia que tuvo Juana. Y que es probable, lo decía en la presentación, que si no hubiese heredado el trono de Castilla, pues bueno, hubiese pasado a la historia como condesa de Flandes, con un marido más o menos infiel y sin más. Pero la ambición es terrible y para ella fue una desgracia. Bueno, estoy dispuesta a que me preguntéis lo que queráis. No voy a hablar más del libro porque ya el documental nos ha dejado, yo creo que bastante impactados. Jugamos con la figura del caballo porque ella era una excelente amazona. Entonces es jugar con la libertad y la nieve. Bueno, hay muchas imágenes muy pensadas en el documental, ¿no? de Juana. Sí. Solo una cosilla, como habló de Luis Suárez, sí. Acabo de consultarlo por internet, vive, tiene 98 años. Fíjate, estaba yo casi segura. Hicieron un reportaje hace poco que querían entrevistarle, sí. No sale de casa. Vive en un ático en Benidorm. En Benidorm. Pues voy a intentar, fíjate, me acordé yo he tenido mucha relación con él interviene en muchos capítulos míos, es un escritor fantástico, y me acuerdo que él cuando lo de Juana, ya ves que él no dice que está loca, para nada, solamente dice que quiere, ella claro que confía en su padre, pero ese pequeño dato de que ella pide que vuelva a su padre al quedarse viuda, no es así, fue Cisneros el que se impuso, ¿no? Pues muchas gracias por esa información, muchas gracias. ¿Queréis preguntarme algo? ¿Dónde estuvo en Benavente, decía usted? En Benavente, cuando vienen en el segundo viaje, que además Felipe se no paran en La Coruña y tal, no me acuerdo, en el Palacio de que había en Benavente. ¿En La Mota? No, en Benavente mismo. En Benavente mismo es cuando ella se entera que están reunidos su padre y su marido. Y desesperada coge un caballo y sale. Y se mete en una casa de gente del pueblo porque quiere llamar la atención para que su padre acuda a verla. Y no la ve. Desde luego Fernando, los tres personas que ya las quiso en la vida, se portaron fatal con ella. Pero yo creo que si Felipe no hubiese muerto, su marido, Juana no hubiese sido encerrada como fue encerrado por su padre. Y bueno, Carlos la mantiene, Carlos casi no tuvo contacto con ella, fue criado por su tía Margarita, pero su padre es terrible, Fernando el Católico es terrible. Terrible. ¿Qué mujer será protagonista de su próximo libro? ¿De mi próximo libro? María Magdalena. María Magdalena. En buen lío me he metido, pero bien, pero sí, ya estoy.
el contrato ya lo firmé, yo creo que tengo la idea y el propósito de que salga para el próximo otoño. Entregarlo en junio más o menos, ¿no? Porque el último libro que salió fue Mis otoños en Roma y ese me dio un pequeño respiro. Ahí os voy a contar la anécdota que es muy bonita y me gusta contarla. El libro de Mis otoños en Roma, yo publico artículos desde Roma en la Nueva España. Le cayeron en manos de la editora, le gustaron y dijo, bueno, vamos a hacer un libro con fotografías, tiene más de 200 fotografías. Y después de 15 días me dijo, mira, no lo vamos a hacer porque resulta que sale muy caro con las fotografías en color y todo. Bueno, pues nada, bien. Y el 22 de julio, que Santa María Magdalena, el año pasado, suena el móvil, estaba yo en Candás, y me dice, oye, que sí, que sale el libro. Entonces inmediatamente dije, es un regalo de María Magdalena, el que me haga mi libro, y además doble regalo, porque de esa forma, como no es como muy conveniente que salgan 2 libros de un autor al mismo año, me ampliaron el plazo para escribir sobre ella. Por eso os lo cuento. Yo coincido contigo de que no, podría tener episodios de locura, pero le pasó lo mismo que en la conferencia anterior hablaban de Santa Teresa, y Santa Teresa también se hacía un poco porque sabía, era muy lista y no la admitían tampoco muchas cosas. Y a Juana le pasó exactamente igual. Ella, para firmar todos esos documentos, tenía que estar bien. Mira, tú piensa que a Juana jamás las Cortes de Castilla, que son sus coetáneos, los que están con ella, jamás reconocen su locura. Claro. O sea, algo pasa, ¿no? Claro. Si ellos no reconocen su locura, el almirante de Castilla, que para mí, vamos a ver, yo es que no es por hacer feminismo, que yo soy feminista, reivindico mi feminismo sin militar en ningún movimiento feminista. Yo, las mujeres y los hombres somos distintos, pero por ser mujer que no me prohíban el paso por donde quiero. Tengo el mismo derecho a desarrollarme como persona que un hombre. Bueno, pues si Juan no hubiese sido Juan, no hubiese dado esa misma circunstancia, pero aunque hubiese sido así, algunos nobles de Castilla lucharían por él. Cosa que no hicieron por Juana, porque para mí la pena que me dio siempre después de escribir el libro es el almirante de Castilla, en el que profundizo más, que la acompañó en aquel viaje cuando tiene 17 años a planes a casarse, y luego no hace nada por ella. O sea, sus contemporáneos jamás dijeron que estaba loca, jamás. Y ella fue muy lista como los comuneros. Claro, pues eso es una prueba de que no está loca. Lo que pasa es que hay personajes en la historia que en determinados momentos dan mucho juego y son utilizados. Entonces, sin duda, Juana, en la época romántica, fue un personaje pues, para el cine, para la literatura, para todo, para la música, porque era un personaje, locura de amor, ese cuadro de Pradilla, el cuadro precioso de Pradilla, con los ojos perdidos, con el féretro de su marido por los campos de Castilla. Eso le ha hecho mucho daño. Y toda esa difusión de, que no me gusta decir Juana la loca, y que no quiero decirlo ni hablar, pues han difundido esa imagen, ¿no? Entonces hay momentos en que los mitos hay que acabar con ellos porque destrozan, hacen mucho daño los mitos. Y yo creo que no está loca. Pero que tendría claro que no quería comer, que no se lavaba. Vamos a ver. Dios mío, si hubo gente en el confinamiento que a lo mejor a veces no se quitó ni el pijama, pero amigas mías, pues no pasa nada. Pues como 40 años encerrada y con las ventanas tapiadas vas a tener la preocupación de arreglarte. No, si es que ya, pues que es terrible, ¿no? Meterse en la piel en esos momentos y luego, bueno, en fin. Es que lo juzgamos con ojos de hoy y dices, pues mira, no se ha arreglado, ¿qué dices? En fin. Sí. Encantada de conocerte, María Teresa, y quería preguntarte, a ver, el traslado del cuerpo de Felipe a Granada, no sé si hace referencia a ello en el libro. Sí, lo traslada Carlos. Carlos manda trasladarlo. Y Juana no se inmuta. Juana no se inmuta, sabe que lleva el cadáver y no dice nada. Porque ella muere más tarde todavía. Juana es que además Juana vivió 70 y tantos años en aquellos tiempos, muchísimos años. Entonces lo llevan el cadáver de Tordesillas y no dice nada.
Porque es que, claro, dices, ella primero sale de Burgos porque hay peste y tiene que salir. Y entonces ella sabe que Felipe quiere enterrarse y ella quiere que se entierre también en Granada. Sabe que si lo deja en la Cartuja se va a quedar allí, porque su padre no quiere que se entierre en Granada antes que él, y Fernando vive, no quiere que se entierre en Granada, donde está Isabel. Y sabe y entonces por eso lo pone como condición, llevarlo con ella, porque ella quiere que Felipe, no quiere tenerlo con ella, quiere que vaya a Granada. Y ella no puede llevarlo a Granada, por eso lo lleva su hijo Carlos. Y ella pues no dice nada. Si es que lo de la hija Catalina es una prueba tan clarísima. O sea, está con ella siempre, se la lleva y hace huelga de hambre. Y a los 3 años se va para casarse y no hace nada. En el confinamiento de Tordesillas has escrito en el libro que hay un personaje que se llama el jefe de la casa de Juana, Hernán Duque, sí, donde ella durante ese tiempo, por decirlo de alguna forma, se reconstruye y vuelve a recuperar otra vez un poco la alegría de vivir. Y entonces, ¿por qué su hijo Carlos I de España, le quita a este personaje, que además se entendía muy bien con ella, porque tenían bastantes aficiones, sobre todo las ecuestres? ¿Y por qué su hijo dice, pues voy a quitar a Hernán Duque digamos, de la proximidad de mi madre, porque ya ella había sufrido mucho con Mosén Ferrer, el sacerdote? Siendo bien pensada, dices, pues Carlos quiso darle importancia y puso un título. Y el otro no era Hernán Duque, era franciscano, se hizo franciscano Hernán Duque. Y pues a lo mejor lo que quiso fue darle mayor importancia a la casa de su madre y poner el jefe de la casa de su madre a un título de la grandeza que era el marqués de Denia. Es pensándolo bien. Pero yo creo que en el fondo lo que quiere es tenerla más controlada. Luego, yo a veces llego a dudar, porque yo tengo que reconocer que Carlos es un personaje que no me cae muy mal, Carlos. Que si no se enteraba muchas cosas de cómo estaba su madre, pues sí se enteraba, tenía que enterarse, porque su hermana Catalina, mientras estuvo allí, de hecho escribe a su hermano diciéndole que a su madre la encierran y no la dejan pasear por el corredor ni nada, ¿no? Pues no sé, y de hecho Carlos va a pasar una Navidad allí cuando ya está casado, pasa una Navidad con su madre. Y Carlos, que eso no se cuenta en el programa, Juana, en uno de sus baúles se cuenta bastante, y es de eso que la roban la familia, ¿no? En uno de los baúles lo encuentra lleno de ladrillos, comprobable de ladrillos. Entonces, claro, dice, ¿qué pasa? Bueno, pues lo había decidido Carlos. Sacó todo lo que había ahí, en vez de decírselo a su madre, sacó todo para llevárselo como dote a su hermana Catalina cuando se va a casar a Portugal, como reina de Portugal, ¿no? Sí, ella es la titular de... Sí, ella es la reina de Castilla, y como por ahí han comentado, los comuneros siempre la tuvieron como... Hombre, ella utiliza a los comuneros para que le quiten al marqués de Denia, que se lo quitan temporalmente. Pero claro, es una prueba de su cordura. El no aceptar la revolución, el no firmar, ¿no? Porque, claro, le dicen, la reconocemos como reina, es nuestra reina, la van a poner a ella de reina. Pero entonces, primero, los nobles castellanos habían abandonado la revolución comunera. Todos los nobles que ella conocía, bueno, eso se cuenta en el programa también, la habían abandonado. Y luego ella, si sus seres queridos hacen eso con ella, ¿qué van a hacer estos que no conocen? Y además ella defiende la corona para su hijo, a pesar de todo. Sí. Eso es lo que cuesta... Sí. Dime. Bueno, yo comentaros que hay un personaje que me llama mucho la atención, que se comenta poco de ella, que es Germana de Fox. Sí. Que no solo es la segunda mujer de Fernando el Católico,
sino que es la amante de Carlos V, con el que tiene una hija Isabel. Eso no está probado. Se dice. Sí, no. Los ADNs podríamos comentar cosas. Ya, pero sí se dice. Sí. Se dice que la segunda mujer de Fernando el Católico, eso parece que sí es una realidad, que era la hermana de Fox, que era muy joven para Fernando el Católico. Y tuvo un hijo con Fernando, pero murió. Un hijo con Carlos. No, primero tuvo un hijo con Fernando. Y otra hija con Carlos. Y murió el hijo con Fernando. La hija de Carlos V, que se dice que se llamaba Isabel, y que estaba Madrigal de los Altas Torres, que quedó allí la niña. Y yo lo que quiero expresar en este momento es que ¿qué sufriría Juana? ¿Qué? O sea, ¿qué sentiría Juana hacia esta mujer que es la segunda mujer? La conoció, se de conocieron. su padre, la segunda mujer de su padre, o sea, su madrastra, y es la amante o, bueno, concubina o pareja de su nieto. Eso no supo nada. De su hijo. No, perdona, de su hijo. Sí, no, de eso de su hijo y de su nieto. De seguro o sea, no. que la misma persona, No, eso... ella está en el medio entre su padre, su hijo y su nieta. Y hay una persona que es protagonista de todo este hecho. Entonces, ¿qué relación tenía Juana con Germana de Fox? Pues mira, la vio como 3 o 4 veces. No se sabe exactamente la relación que tenía. No sabemos, ¿no? Una vez acompañó a Fernando. Fernando era tan terrible que fue un día a Tordesillas y estaba Juana pues sin arreglar. Y entonces esa misma tarde llevó a políticos, a nobles importantes en aquel momento para que vieran en qué estado estaba, para decir que no se encontraba bien. No se sabe la relación que tuvo con Germana, pero sí que estuvo con ella varias veces, doña Juana, antes de ir a Tordesillas. Creo, no sé si fue 1 o 2 veces que Germana la visitó. Ahora, Juana, saber de la relación de su hijo con la mujer de su padre, pues no, eso yo me atrevo a asegurar que Juana no se enteró. Primero, no sabemos si fue verdad, puede que haya sido, yo no tengo ni idea. Carlos no le hacía... Carlos tuvo una primera hija que es Margarita de Parma, con una... Te digo lo de la hija porque hubo quien me dijo que yo escribí sobre Margarita de Parma y en la portada del libro está Margarita con un collar de perlas muy bonito. Entonces me dijeron que ese collar era de la hija que había tenido Germana con Carlos. En fin, no sé, bueno, no sé cómo se llamaba, sí, pues esa. Pero yo de todas formas, solo hay un historiador que se hizo eco de eso, que en paz descanse, Manuel Fernández Álvarez, a quien yo quería muchísimo. Y lo llamé y le dije, oye, es verdad, hay documentos, se sabe que tuvo una hija. Y él me dijo, bueno, lo comentó una historiadora americana y él se hizo eco de ello. Es verdad, no sé de ningún historiador que se haya hecho eco de eso, nada más que Fernández Álvarez y esa americana. Pero bueno, me da igual, que haya tenido una hija que no, tuvo varias. Pero que Juana se enteró de eso, no. Si se hubiese enterado... No sé. Me parece una historia un poco recalcolesca, ¿no? O sea, complicada. Es decir, que estoy en el medio de la persona que comparte la vida con mi padre y con mi hijo, sí. Tú piensas que Fernando el Católico, cuando nombran a Juana, fíjate cómo es Fernando, nombran a Juana heredera de Aragón, siempre y cuando el rey católico no tenga un hijo varón. Esto lo hace viviendo Isabel, con lo cual está diciendo a Isabel que si se muere, él se va a casar. Y como fue, se casó y tuvo un hijo y no sobrevivió el chico, ¿no? Tampoco está comprobado esto, pero dicen que Fernando el Católico murió de un viagrazo de la época, porque seguía empeñado en tener descendencia con Germana. Y de hecho, quien influye en Fernando para que nombre heredero de todo a Carlos en su testamento es Adriano de Utrecht, el que fue papa.
estudió en el examen de Santa Clara. Bueno, influyó para que nombrase a Carlos, porque Fernando quería nombrar a Fernando, al que se había criado en España y llevaba su nombre y lo conocía mucho. Y quería nombrar a Fernando, pero lo convenció para que nombrase a Carlos. Fernando se fue de emperador. Carlos, antes de venir a Asturias, con 27 años, en el 1517, se dice que tenía ya hijos, ¿no? Margarita de Parma. Más que Margarita. Y sin embargo, fíjate, tuvo varios hijos, sí. Pero Carlos se enamoró de Isabel de Portugal y dicen, tampoco no sé el documento, pero si no se sabría, porque esas cosas de tener hijos y adulterios y tal, eso se cuenta rápido. Pero Carlos dicen que fue fiel a Isabel, o sea, no tuvo amores hasta que no murió Isabel. Luego tuvo a Juan de Austria, con Bárbara Blomberg, que es mi primer libro. Bárbara Blomberg es la joven que conoce a Carlos V y tiene un hijo con ella, don Juan de Austria. Que fueron los dos hijos reconocidos, la primera y el último, fuera del matrimonio. Margarita de Parma, que no me acuerdo del nombre de la madre de Margarita, era una flamenca, no recuerdo el nombre, y Juan de Austria. ¿Y a Margarita por qué era el último? ¿Antes de venir a España? Sí, Margarita, y cuando tiene 9 años la reconoce como hija en Barcelona, y Margarita la casa 2 veces. Bueno, no. Margarita es un personaje fantástico. Margarita de Parma, sí. Pues nada, muy bien. A mí me llama no sé, es que va siendo larga, pero me llama un poquito la atención en estos dos personajes, por ejemplo, la falta de cariño que recibe siempre a Juana por parte de todos, y también me parece que Carlos, su hijo Carlos, le pasa lo mismo. Yo creo que Carlos quería más a su tía, se crió con ella, que a su madre, porque... Claro, Carlos no ve a su madre casi nada. No ve a su madre casi nada. Y luego cuando viene a España, yo creo que viene también como muy decidido a ser el rey de Castilla y diríamos Pero su corazón no estaba en Castilla. Su corazón estaba en Flandes. Estaba en Flandes, sí. Pero viene muy lanzado y claro, los flamencos, hasta que no muere el conde de Chebriel, Carlos V no empieza a ser un poco el mismo, ¿no? Y por eso, claro, a su madre casi no la reconoce. Después, claro, ya en el momento que sigue la madre siendo la reina, pero él ya empieza a tener por decirlo así, un protagonismo grandísimo. No, cuando es nombrado emperador ya no figura primero la reina y luego él. Figura primero y luego la madre. Pero Carlos V es un personaje listo. Tú piensas que el problema que hay en Castilla es que todos los cargos importantes, bueno, el arzobispado, chévere, se lo da a su sobrino. El arzobispado, claro, de Toledo, el más importante. Él nunca vino a Toledo, le mandaban las rentas a donde estaba. Entonces, claro, los flamencos esquilmaron Castilla, hacían de todo. Y en las cortes en Valladolid le dijeron se quejaron, claro, a Carlos y dijeron que esto no podía ser. Y entonces él se comprometió a no conceder ningún cargo importante a extranjeros. Y lo cumplió. Los nacionalizaba el día antes. El día antes los nacionalizaba. Eso fue así, los nacionalizaba. Y luego hay una cosa de Carlos que son casualidades de la vida, pero bueno, nunca se sabe. El año que muere su madre, Carlos decide dejarlo todo. Es igual. 1550. Sí. 55, me parece. 55. Sí, él muere en el 58. El 55 decide dejarlo todo y renuncia a todo. Deja el imperio y viene para España. Y dice, sí, no estuvo prácticamente en España, se gobernó su mujer.
estuvo todo el día y viene para España. Y viene con sus 2 hermanas, con María y con Leonor. Y los 3 viven en sitios distintos. Él dicen que eligió Guadalupe por la luz tan maravillosa del atardecer. No lo sé, bueno, él se fue a Guadalupe, la otra final. Los 3 mueren el mismo año, 1558, 3 años después de Juana. Los tres. Pues nada, no sé si alguien quiere preguntar alguna cosa, comentar algo. Si no, la hora es la hora. Y claro, nos tenemos. Yo os doy las gracias por haber venido, he estado encantada y nada, que espero que os haya gustado el documental y que hayáis estado contentos. Muchas gracias. Gracias. Si alguien quiere que María Teresa